¿Cómo les va? Miércoles 11 de junio. No sé por sus tierras, pero acá hace mucho frío. Y yo suponía que cuando vos sos la última instancia en el sistema judicial de un país y tomando en consideración que sos un poder del Estado y tomando en consideración de que tenés que darle explicaciones a la historia, la Corte iba a tomar el camino más sensato. Hay dudas sobre los extremos de la norma, es decir, hay dudas si cometió uno o dos delitos. Yo dije la última vez que nos encontrábamos, y yo estaba más cerca del concepto de asociación ilícita, porque en realidad eh, la jefa de administración pública o el jefe de administración pública es el jefe de gabinete después de la constitución del 94. El presidente no entiende ni atiende legalmente asuntos de la diaria administración. Por lo tanto, la imputación penal que recibió la expresidenta es una imputación penal fallida. No porque sea buena, no, no. Yo quiero dejar esto claro porque va a haber mucha gente que está entusiasmada porque ha logrado ejecutar la famosa vindita pública. ¿Te afecta a vos la condena de Cristina Fernández? No. En lo personal no me afecta, ni para un lado ni para el otro. Podríamos decir que para un abogado el sentido de justicia, para cualquier ciudadano, pero sobre todo para un abogado que del derecho hizo su profesión, su modo de vida, su manera de filosofar, su manera de pensar, el cumplimiento de la ley debería ser suficiente como para sentirme feliz. Yo no me puedo sentir feliz por varios motivos. Primero porque en una búsqueda de pegar pero no tanto, de castigar pero que no se note tanto, de dejar abiertas puertitas, la Corte, este trío, demostró una enorme incapacidad política. Y cuando vos sos miembro de un poder del Estado, algo de política tenés que entender. Y ojo, cuando yo hablo de política, no hablo de política en función de mantener impunes los delitos. No, al contrario, exactamente todo lo contrario. Los delitos hay que castigarlos en tiempo y en forma. Y no poner en un fallo de la Corte que fallamos de esta manera y en este tiempo histórico porque esta señora va a ser candidata, por ejemplo. Normalmente, normalmente, lo que pasa es que la Argentina dejó de ser un país normal hace muchísimos años, normalmente la inhibición tiene que ver con la sentencia. Si a mí me sentencian a 25 años de prisión, la inhabilitación tiene que ser por igual tiempo. Porque entonces resulta que la condena penal, que es la máxima condena que la sociedad imagina a través de las leyes, es más benévola que la condena política. Es decir, la condeno a 6 años, pero la inhabilito para ocupar cargos públicos de por vida. Alguien me lo tendría que explicar, yo esto no lo estudié. Yo estudié exactamente lo contrario, es decir, que tenía que haber un correlato entre la condena y la incapacidad que tiene el condenado
para reinsertarse en la sociedad, como candidato en este caso. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los objetivos de la condena es la reinserción social. Este programa va a parecer una ironía tras otra, pero no, yo simplemente estoy hablando de derecho. Entonces, cometiste un error, cometiste un delito. Uno, porque te juzgo por uno. O por 7, porque según la corte tomó un número absolutamente indeterminado, es decir, tomó 5 o 6 casos, pues no puede tomar todos. Por lo tanto, si hubo 20 casos de defraudación, 15 quedaron impunes. Por una decisión arbitraria de la corte, decir, yo no puedo agarrar todo, tengo que agarrar esto. No es función de la corte decidir qué cargo, qué imputaciones penales elijo y cuáles no. Pero lo que a mí me hace ruido no es la imputación, porque 6 años en realidad es una caricia en la frente, y ahora le voy a explicar por qué. Lo que me llama la atención es la inhibición perpetua. No hay correlato entre el máximo de la pena, porque le aplicaron el máximo de la pena a una persona que no tiene antecedentes. No hay correlación entre el máximo de la pena y la inhibición que tiene esta persona para ocupar cargos públicos. Pensemos que tiene más de 70 años. ¿Qué quiero decir con esto? Yo hoy escuché a varios. Escuché a Rosendo Fraga, que me dio mucha tristeza verlo tan viejito, pero con el mismo cassette de toda la vida. Esto no es un agravio hacia Rosendo. Hay que reconocerle la coherencia. Le dieron 5 minutos para hablar de una sentencia, habló 4 minutos del gobierno y 1 minuto de la sentencia. Yo voy a decir algo que a lo mejor no están de acuerdo conmigo, pero bueno, siempre tenemos el chat para expresarlo. Yo creo que le han hecho un enorme favor a Cristina Fernández de Kirchner y al peronismo. Un enorme e incalculable favor. ¿Lo han hecho adrede? No. Había una causa, esa causa tenían que decidir, tenían que definir. No sé por qué ahora. Porque han contradecido los propios acuerdos de la Corte. La Corte dijo, vamos a tratar los expedientes, sobre todo cuando entró Rosenkrantz, y Rosati logró la presidencia de 3. Vamos a tratar los expedientes que llegan a nuestro despacho para nuestra atención de acuerdo a 2 criterios. Criterio número 1, para eso está el procurador, si ya ha habido fallos al respecto sobre situaciones análogas, por ejemplo el caso de los jubilados. ¿Para qué intervenir la Corte si ya está Baradaro 1 y Baradaro 2 si hablamos de liquidación? Para dar un ejemplo. Entonces el fiscal Casal devuelve el expediente recordándole al tribunal previsional que ya la Corte opinó y opinó de esta manera. Por lo tanto, hace suya esa sentencia, porque nosotros en Argentina recuerdan que las sentencias son individuales, no son generales como Estados Unidos, Madison y Marshall contra no sé quién. Entonces eso se aplica pacíficamente en todos casos iguales o similares, ¿no? Acá los casos son individuales. Pero hay una manera de interpretar, sobre todo cuando se habla de liquidación jubilatoria,
que es más o menos lo mismo. Por lo tanto, para ahorrarle el tiempo al judiciable, es decir, al viejito que va a la corte, eh, se declara la responsabilidad administrativa del ANSES y se le ordena pagar. Yo el día domingo les dije que me llamaba la atención que Casal utilizara un principio que se utiliza poco, que es el de la congruencia. Es decir, como mis dos subordinados opinaban de una manera, yo voy a opinar igual que ellos. Es decir, Casal renunció por vía de un hecho, de un artículo, de una medida que es legal, renunció a opinar. Ya opinaron mis inferiores. Es decir, vos no tenés opinión. Y después la corte. Yo el domingo les dije, a mí me resultaba bastante indignante que los medios de comunicación supieran día y hora de la sentencia, cuando se supone que al cuarto piso de tribunales, ahí en aquella Talcahuano, no entra nadie. Alguien que no sea Morales Solá, alguien que no sea Zuleta, alguien que no sea TN, alguien que no sea eh, los operadores junior del gobierno, porque el gobierno no tiene operadores. Salvo que alguna de sus diputadas haya coincidido en algún momento, cenando en faena o en algún otro lugar con algún juez, no de la corte, con algún juez en general o con algún funcionario que trabaja en el cuarto piso del palacio. Pero a mí me llamó la atención esto, que convierten la inhibición en permanente cuando la pena es de 6 años. No va a faltar algún colega que me diga, bueno, lo que pasa es que los antecedentes, ¿cuál antecedentes? Todos suponemos que Cristina es una chorra. Suponemos. El derecho no supone, el derecho prueba. Hasta la muerte de Néstor, todo el mundo decía, Cristina la gasta, Néstor la hace. Y vuelvo a la causa vialidad. Es decir, el interventor de vialidad o el director de vialidad de Santa Cruz tenía la misma relación jurídico-penal que la expresidenta. Es decir, eran pares. No, no. Por eso me llama la atención que no hayan aplicado la asociación ilícita. Porque en realidad el método de extorsión a las empresas de obras públicas en Santa Cruz durante la administración de Néstor Kirchner era un modus operandi. Y lo dije acá, lo dijeron varios, dijeron tipos más importantes que yo en el mundo periodístico que el modus operandi de Santa Cruz lo habían trasladado a la Nación. Lo que no veo, según el resolutorio de la Corte, que lo hayan probado. Porque vos aplicás el 280, no tenés que dar más explicaciones. Es otra arbitrariedad del sistema jurídico argentino que es pacífico cuando todo el mundo lo acepta. La Corte siempre le debe responder. Absolutamente siempre. O crean obligatoria la opinión del procurador, para lo que hay que reformar la Constitución. Entonces vos hacés como se hace en Estados Unidos, que la Corte de los Estados Unidos, son 9 miembros, toma un 5 o 6% de los casos que llegan a su atención porque tiene una oficina de procurador que funciona. Y la opinión del procurador es vinculante. Acá no.
Pero vayamos a la política, porque el derecho es como muy complicado y muy aburrido. Estamos en vísperas de un conflicto de carácter jurisdiccional, un conflicto de carácter institucional, porque se me ocurrió ponerme a leer la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Y la Constitución de la provincia de Buenos Aires, en su artículo 97, los senadores y diputados gozarán de completa inmunidad en su persona desde el día de su elección hasta el día de que cese su mandato. No aclara, y ni siquiera la Constitución y mucho menos sus exégetas, qué pasa si un senador, un diputado es electo estando detenido. Y ahí se me ocurre pensar un principio general del derecho que dice que quien puede o más puede o menos. Si no puede ser detenido durante su gestión, no puede ser detenido durante su gestión, porque aparte la inhibición no es para ser candidato, la inhibición es para ocupar cargos públicos. Es el caso Patti. Lo más cercano que yo encontré en la jurisprudencia es el caso Patti. Hay un caso muy viejo que es el de Alfredo Lorenzo Palacios, pero era por un delito de honor. Ni siquiera por un delito. Visto como nosotros vemos en el siglo XXI los delitos, pero en aquel momento era un delito de honor. Palacios le había llamado cornudo a un senador, el senador lo retó a duelo, bueno, el resultado, el senador ofendido dejó de ser senador y empezó a usar la barba porque le hicieron una marca en la cara, y a Palacios se le imputó por un delito que tenía que ver con el duelo. Nunca estuvo detenido Palacios por eso. O el caso de Balbín, que estuvo detenido, pero en la Cámara de Diputados de la Nación por orden del presidente. Las cosas entre peronistas se repiten. Pero volviendo al análisis político, porque no vale la pena hacer un análisis jurídico, porque la Corte ya habló, y es la última instancia. Yo juré por la Constitución, por lo tanto, lo que diga la Corte para mí es la última palabra. Esto no me inhibe a mí de decir, si vas a aplicar el 280 habrá que tener que dar explicaciones. Hoy escuché por ahí que es un fallo histórico. Y ahí me di cuenta de lo que yo vengo pensando desde muy chico, por eso siempre me gustó la filología. ¿A qué llamamos algo histórico? ¿A qué le damos categoría de histórico? Por ejemplo, el cruce de San Martín de los Andes a los Andes en un ancho de 400 kilómetros y converger en el mismo campo de batalla con horas de diferencia, eso fue histórico. No había ocurrido nunca. Nunca más volvió a ocurrir. Tenemos que irnos a Espaminondas para buscar algún antecedente, tenemos que ir a Aníbal para buscar algún antecedente, el paso del Ebro y de los Pirineos con los elefantes. Pero vos podés tener un hecho histórico que sea positivo para la sociedad y un hecho histórico que sea extremadamente negativo para la sociedad. El golpe del 55 fue un hecho histórico. Fue negativo para la sociedad. No lo digo yo, lo dice la historia. ¿Por qué? Porque convirtieron al tirano prófugo, como se decía en mi infancia, lo convirtieron en un héroe. Entonces se fue en la cañonera paraguaya, bla, bla, bla. Pasó por un Piningundín de Panamá, conoció a María Estela Martínez, viuda de Perón luego, y ella señora terminó siendo presidenta. Es decir, pasar por un burdel también es un hecho histórico. Si de las consecuencias de un acto
le damos categoría de histórico. Es decir, el gusto que tenía Perón por los burdeles y las menores fue un hecho histórico. Tuvimos una presidenta, la primera presidenta de la fórmula Perón-Perón, que fue consagrada en el Teatro Cervantes, en la calle Córdoba y Libertad. Por lo tanto, cuando yo escucho, por ejemplo, a Rosendo Fraga, tan luego a él, decir que es un hecho histórico, a mí me generó una sonrisa. Porque vuelvo a repetir, ¿a qué consideramos los argentinos un hecho histórico? Y acá viene mi análisis político, si se me permite. Han creado un monstruo. Procesalmente han creado un monstruo, porque le dieron 6 años. Una procesada, ahora condenada, con condena con autoridad de cosa juzgada, que siempre estuvo a derecho. No es como Rodríguez Simón, que frente a la sospecha de que le iban a pintar los dedos, huyó al Uruguay. ¿Será que ese tipo de personajes cercanos al PRO tienen una historia política distinta a los partidos nacionales y populares, como el caso de Alvear, que era un conservador, presidente él de la República, y volvió de París, lugar donde solía vivir, para ir detenido a Ushuaia porque su presidente, don Hipólito Yrigoyen, estaba preso. Entonces volvió con la única intención de que lo llevaran preso. ¿Se dan cuenta la diferencia entre Rodríguez Simón y Leandro Alem, o Hipólito Yrigoyen, o Marcelo Torcuato de Alvear, que eran más o menos del mismo palo? Muy bien. Antes había caballeros, ahora es otra cosa. Pero volvamos, han creado un monstruo. Porque al darle 6 años, técnicamente siempre estuvo a derecho, tiene propiedades en la Argentina, aunque las tenga embargadas son propiedades. Su vida ha sido desarrollada en Argentina, pudiéndose haber radicado en cualquier otro país del mundo, Cuba, Líbano, París, México que no tiene extradición, Brasil. Prefirió quedarse en Argentina. Se puede decir, enfrentó todas sus vicisitudes jurídicas en Argentina. Eso es un antecedente que la favorece al momento, principio del año 2028, para pedir al menos salidas transitorias. Yo en el 28 pediría directamente la libertad. En junio del 2027, 2 años detenida, de 6, yo pediría salidas transitorias. Y se la tiene que dar, porque tiene más de 70 años, porque es primaria, porque... Muy bien. ¿Ustedes se imaginan? No va a ir a lo más cercano a la humillación que el antiperonismo busca el antiperonismo cerril, porque es el antiperonismo contra un sector del peronismo, pero votan a Milei y aplauden a Ritondo y a Santilli, que son peronistas. De toda esta gama, que es más o menos pública, el radical soy yo, los demás son todos compañeros. De baja intensidad, porque yo a Santilli no lo conocí en la Resistencia, a Ritondo no lo conocí en la Resistencia, y de Patricia prefiero no hablar. Porque había un sector del peronismo que le llamaba la electricista, andá a saber por qué. Pero bueno, está bien, a mí me llamaban el loco Willy, andá a saber por qué. Entonces yo hago la siguiente reflexión. Detenida en junio del 2025,
en junio del 2027 está en condiciones procesales de pedir salidas transitorias. Se las tienen que dar. ¿Y ustedes qué imaginan que va a ser Cristina Fernández de Kirchner en una quinta que puede ser en Mercedes, puede ser en la casa de la hija en Capital Federal, puede ser en la casa de cualquiera, por ahí alguien compra o ya tiene una quinta en San Justo, que es la ciudad cabecera de La Matanza, y se va a San Justo, se va a Loma de Zamora, que tiene lugares muy bonitos, a Esteban Echeverría, en fin, se puede ir a donde quiera, porque tiene amigos que le pueden facilitar una vivienda. ¿Qué se creen que va a hacer Cristina Fernández de Kirchner? Política. Va a galvanizar al peronismo. Porque les va a decir, si fueron por mí y me cortaron la cabeza, imagínense ustedes, muchachos. Y se rompió un dique. Ustedes saben que en política hay diques. Esos diques tienen que ver con la discreción. La información es poder. Y Cristina es una mujer muy informada. Porque tenía, igual que Néstor, la obsesión por saber. Cuenta la leyenda, cuenta el, el jefe de la CIDE para Información Interior, que a Néstor le gustaba dormir a siesta escuchando las grabaciones de sus adversarios políticos conversando con sus amantes. Esquiuso contaba esto, lo contó en sede judicial. Por lo tanto, en esa familia saben que es importante. Entonces, ahora hay mucha gente, sobre todo en el PRO, me contaban esta mañana, está muy asustada. Porque han roto un dique. Esto es lo más parecido a una figura de extorsión que yo he visto en mi vida, sí. Pero les cuento lo que pasa. Eso por el lado del PRO, que tienen problemas. Por ejemplo, explicar por qué yo desde el año 1985 controlé el escrutinio provisorio en el Correo Central, porque era un organismo público cuya sede estaba en la capital federal, pero era un organismo público, un organismo federal. Yo no controlaba la elección en una provincia, la controlaba en una sede federal. Las elecciones nacionales, diputados nacionales, senadores nacionales y presidentes. ¿Por qué mágicamente? Por un fallo. Ahora el problema de Macri y el Correo se trasladó a la capital federal. No voy a opinar porque es un expediente que yo desconozco. Es un expediente que yo alguna vez cuando me preguntaron yo qué haría, digo, compensaría las deudas que puede llegar a tener el grupo SOCMA con las deudas que puede tener el Estado por usar los edificios, la maquinaria, los camiones, las camionetas, el personal del correo. Haría una compensación y listo, termino este episodio, dejo de pagar abogados. Y para finalizar, el tipo más aterrorizado por este fallo es Javier Milei. Porque el caso Vialidad era un caso que había que buscarle... Había que buscar cosas muy raras para poder imputarla. La encontraron, fantástico. Yo no voy a opinar del caso Vialidad porque ya opinó la Corte. Y a mí me enseñaron que la Corte es la última ratio. Chau, opinó la Corte. Si es justo o injusto el fallo, lo juzgará la historia. Y yo ya me habré ido. Que si alguno quiere, más joven que yo, quiere hacer una sesión de Ouija para dentro de 20 años contarme qué dice la historia de este fallo, se los agradecería.
Pero el caso Libra está aprobado. ¿Por qué está aprobado? Porque Javier confesó. Sí, yo hice lo que está prohibido por la ley de la función pública, por la ley de ética pública. Más allá de lo que digan las instituciones que dependen de un decreto de él. No existe tal cosa como una cuenta de Twitter privada. Yo tengo una cuenta de Twitter privada. Ustedes tienen cuenta de Twitter privada porque somos privados. Pero una de las cosas que yo sabía, pero me explicó el procurador del Estado cuando asumí en un rol en el Ministerio de Educación, me dijo: Guillermo, afloja con, olvídate del Twitter, dejás de ser un civil para pasar a ser un funcionario. Nunca más usé el Twitter. Abrí otra cuenta que era una cuenta sostén y tuiteaba cosas que no tenían nada que ver con la función pública. Entonces, me parece que Javier está preocupado, y tiene razón de estar preocupado, porque no solo que la justicia americana avanza mucho más rápido que la nuestra, sino él confesó. Y una de los clavos del cajón, como le gusta decir a los amigos de Milei, lo puso el propio Jonathan Viale cuando se hizo público ese reportaje editado. No, no, si yo te pregunto, tenés razón, si yo te pregunto esto te mando preso. ¿Recuerdan? Entonces Javier está muy preocupado, no porque una expresidenta, que hasta hace unas 24 horas no sabíamos sinceramente cuál iba a ser su destino electoral. Hoy lo tenemos absolutamente seguro cuál es su destino electoral. Lo peor que le pueden hacer al peronismo es recordarle la proscripción. Y hábilmente Cristina les recordó la proscripción. ¿Cuál es la solución? Con esto termino. ¿Aplicar la ley? ¿No aplicar la ley? Sí, aplicar la ley, pero no hacerlo en forma tardía. Y no hacerlo en forma oportunista. No hacerlo a 2 meses del cierre de lista. ¿Me entienden? Lo que me alegra del fallo de ayer es que ahora la Corte se tiene que abocar al DNU 70 del 23, que es una grosería institucional. El Estado federal asumió condiciones de constituyente. Ahí nadie se ofende. Ahí Rosendo Fraga nos agarra la cabeza y se acomoda la corbata y agradece porque lo llamen. Ahí los periodistas de La Nación Más nos dicen es un escándalo. Ahí nosotros no tenemos nada que decir. Los quiero mucho, sean buenos, nos vemos uno de estos días.